Continuamos entonces con esta serie que arrancamos a modo de introducción el domingo pasado sobre, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Cultura del reino, ¿no? Entonces, estamos hablando cómo a nosotros, como hijos de Dios, como aquellos que hemos sido llamados por Dios a ser sus representantes, a ser parte del reino de Dios, tenemos este llamado también a ser diferentes, a marcar la diferencia con el mundo que nos rodea y ser esa luz, esa ciudad puesta en una montaña que alumbra y que marca la diferencia, que también es de ejemplo a las naciones, a nuestra cultura, a nuestra sociedad, de cómo es que nosotros debemos no solamente vivir y comportarnos por una cuestión moralista, por una cuestión bueno, nosotros nos portamos bien, sino mostrar realmente cómo es el diseño de Dios para que funcione la vida, la sociedad de la mejor manera, porque Dios realmente quiere el bien para nosotros. Vos y yo tenemos que partimos de la base, partimos de la convicción de que Dios, primero que nada, nos ama, pero segundo, que también por su amor, Él de verdad quiere lo mejor para nosotros. Y las cosas que Dios nos ha mandado a través de su palabra no son caprichos divinos, no son antojos, no son reglas completamente al azar que Dios ha puesto como para medir a ver quién obedece más, quién obedece menos, sino que los mandamientos de Dios son cosas que Dios estableció para poder guiarnos en la mejor manera de vivir. Creo que muchas veces hemos escuchado esa analogía o ese ejemplo del manual que viene a veces con las cosas, ¿no? Si bien sería un insulto que hace la palabra de Dios decir que la Biblia es el manual para la vida, porque es muchísimo más que eso, y en realidad el propósito principal de la palabra de Dios no es eso, como a veces se dice, ¿no? Un manual de instrucciones para nuestra vida. En realidad la palabra de Dios es la revelación de Dios mismo sobre Él y sobre sus propósitos para la humanidad, y revelando también el plan de redención a través de Cristo. Pero en cierto sentido sí podemos decir que si Dios tiene un propósito con su creación, nosotros seguir al pie de la letra la forma que Dios diseñó para que vos y yo funcionáramos, es algo que está garantizado que nos va a llevar a la mayor satisfacción. Y por eso que nosotros también entendemos que el pecado es algo que no solamente, el pecado, bueno, solamente me separa de Dios, y el pecado solamente es que si yo no me arrepiento de mis pecados, cuando muera voy al infierno. No, sino que el pecado también es algo que arruina nuestras vidas acá en la tierra, que realmente nos separa no solamente de Dios, pero nos separa del uno y del otro, y también impide que nos conozcamos bien a nosotros mismos y que podamos disfrutar plenamente de la vida abundante que Dios nos quiere dar. Entonces los efectos del pecado traen muerte en muchos sentidos. Traen una muerte eterna, trajeron una muerte física, pero también traen una muerte diaria, que es eso cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y todos podemos identificar que este mundo no está bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que miramos a nuestro alrededor y decimos, acá hay algo que está fallando. Hay algo que está fallando en el mundo a su nivel más grande, ¿no? Desde los gobiernos, las relaciones internacionales, las guerras, las sociedades, las familias, nuestro Uruguay, las piedras. Pero también dentro de nuestra familia hay cosas que no están bien. También dentro de nuestro matrimonio hay cosas que no están bien. También dentro de nosotros mismos hay cosas que no están bien. Y son formas en las cuales nosotros experimentamos esa muerte a esa vida abundante que Dios quiere para nosotros en el día a día. Entonces, si bien originalmente iba a tratar otro tema hoy, pero después dije, escúchame, fue la semana de la familia en estos devocionales y en este énfasis de oración que tuvimos esta semana, tratando de diferentes temas. Así que sí tenía pensado hablar de cómo la cultura del reino de Dios debería afectar las relaciones en la familia, pero principalmente la relación del matrimonio. Así que dije, bueno, en vez de darlo entre una semana, lo corremos y lo damos ahora. Entonces, en todas las cosas que nosotros vamos a ver, como vos y yo definimos los términos, cambia completamente las cosas. Nos puede pasar muchas veces que nosotros podemos estar hablando
hablando de algo juntos sobre algún tema y usando palabras sin saber que quizá lo que vos y yo queremos decir con una cierta palabra son cosas completamente distintas, ¿no? Por ejemplo, si esto pasa mucho justamente con la cuestión de Dios, ¿no? Cuando uno habla por ahí, por el mundo, o a veces también dentro de la iglesia, ¿no? Hablamos, bueno, porque ¿qué es Dios para vos? O hablamos, no, porque Dios esto, aquello, lo otro. Incluso se habla de Jesús según donde lo estemos hablando y con quién lo estemos hablando, puede significar cosas completamente diferentes, ¿no? Para algunas personas, Dios puede ser todo, cualquier cosa, ¿no? Mucha gente ahí también creencias de que piensan de que Dios es nosotros mismos o Dios está en todo, por lo tanto todos tenemos un pedacito de Dios, que es un concepto muy diferente a lo que creemos los cristianos de que Dios es omnipresente, o sea que su presencia está en todos lados, pero es muy diferente a creer de que un pedacito de Dios está en todas las cosas. Y así puede pasar con muchas cosas de las cuales nosotros podemos tener una conversación y a veces es necesario parar a definir los términos. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Qué queremos decir nosotros cuando hablamos del matrimonio? Es un término, una palabra muy general ahí, pero que de verdad significa, incluso estrictamente significa diferentes cosas, dependiendo hasta del país en el que uno está. Y es muy interesante la definición actual para el Estado uruguayo del matrimonio, que es muy diferente a la de otros países del mundo, pero es muy diferente también a la de Uruguay hace unos años atrás. Hoy en día literalmente la ley dice, una ley que se modificó en el año 2013, con la aprobación del matrimonio igualitario, dice, el matrimonio es una unión, es una unión legal entre dos personas sin importar su género. Eso solamente, esa frasecita tan corta, es la definición que el Estado uruguayo le da al matrimonio. Es una unión legal entre dos personas sin importar su género. Entonces yo sé que quizás lo primero que nos llama la atención, que fue la modificación más grande en el 2013, es ese agregado de sin importar su género. Pero hay otras cosas interesantes que también hay que notar. Primero, para el Estado uruguayo, y tiene sentido porque es un Estado que lo está definiendo, matrimonio es una unión legal. Es un contrato, literalmente. Por eso es que uno va al registro civil y uno firma, hay testigos, como pasa en algunos otros tipos de contratos, que en la mayoría de los otros contratos hay testigos profesionales, que son los escribanos, pero lo limita a eso nada más, es una unión legal. Aclara que es entre dos personas, diferenciándolo de algunos pocos países hoy en día donde es legal la poligamia. Y, bueno, dice sin importar su género, fue la mayor modificación ahí en el año 2013. Entonces, por miles de años y a través de diferentes culturas se ha definido de manera general el matrimonio como una unión exclusiva y permanente entre un hombre y una mujer. Esto estamos hablando por fuera de la Biblia, por fuera esto es lo que comúnmente durante siglos y siglos se comprendió como un matrimonio, independientemente si era algo reconocido o llevado a cabo por un gobierno o no. Era una unión, por eso no dice legal, porque no necesariamente es llevada a cabo por un gobierno, es una unión exclusiva y permanente entre un hombre y una mujer. Entonces en Uruguay, algunas características de nuestro país, que creo que varias la conocemos, ¿no? Entonces en Uruguay la cantidad de matrimonios celebrados por año se han reducido drásticamente desde 1990, o sea en los últimos 30 años aproximadamente, a la mitad. En realidad menos de 30 años, porque se mantuvo bastante estable hasta fines del 1997, por ahí, y ahí se empezó a dar la picada. Así que podemos decir que en los últimos 25 años se redujo a la mitad la cantidad de matrimonios. Estos números es que más o menos en esa época había entre unos 15 y 16.000 casamientos por año en Uruguay, y hoy en día, en los últimos 2 o 3 años se ha estabilizado entre 7.500 y 8.000 casamientos por año. Esto se debe a
en un menor porcentaje a que mucha gente que simplemente no se casa, pero que mucha más gente está optando por lo que se le llama ahora la unión libre, bueno, simplemente vivir en pareja, ¿no? Entonces, el 40... y también los que sí se casan, otra característica muy importante de nuestro país, los que sí se casan, en su mayoría, el promedio, va aumentando cada vez más la edad de ese casamiento. Y no estamos hablando de recasamiento después de un divorcio, estamos hablando de cómo va en aumento el promedio de edad del primer casamiento. Una persona era soltera, no divorciada, sino soltera. Y esto yo en mi profesión lo veo mucho, y como fotógrafo me viene bárbaro en realidad. ¿Alguien se imagina por qué me viene bárbaro como fotógrafo que la gente se case cada vez más avanzada en edad? Porque tiene más plata, la gente espera casar. ¿Por qué? Porque la gente... Una cuestión es que no es tanta enorme la cantidad de gente que decide vivir toda su vida sin casarse. Lo que es muy común en la sociedad uruguaya es que muchos conviven o van cambiando de pareja durante los años, los 20, digamos. Y ahí a partir de los 30, donde la gente dice, está muy inculcado eso en la clase media y media alta, y por supuesto la alta, esa cuestión de bueno, está bien, yo viviré en pareja, ese estigma ya no está en la sociedad de vivir en pareja, pero para el momento en el que vaya a querer tener hijos, bueno, ahí sí. Eso en generalidad, porque en realidad también ha aumentado cada vez más la cantidad de hijos que nacen por fuera del matrimonio. Entonces, otra característica tremenda es que el 40% de los menores, de los niños menores de 18 años, viven solo con uno o ninguno de sus padres. Y también hay no tengo estadísticas crecientes de esto, pero uno lo puede ver también en las redes sociales y en la normalización de esto, que incluso ahora hay un término que se usa, de que hay un crecimiento cada vez más y una normalización de algo que se llama matrimonios abiertos, que los matrimonios abiertos son aquellos matrimonios que por común acuerdo deciden comenzar a practicar la poligamia, pero por fuera del marco legal. Por la mayoría de los países sigue siendo ilegal la poligamia. Entonces, en vez de divorciarse, dicen, no, a nosotros nos viene bien, todavía nos llevamos bien, pero es como en realidad se ha vuelto una forma, y he escuchado algunos testimonios también bastante tristes. Esto es una forma de quitarle el estigma, incluso en realidad sería a la... Se me fue la palabra ahora. A la infidelidad. Es como ponerse de acuerdo, decir, bueno, mira, estamos ahí, claramente esto de solamente nosotros dos, no nos estamos sintiendo tan felices. En vez que yo vaya y te engañe sin vos tener conocimiento de esto, vamos a ponernos de acuerdo, vos salí y acostate con quien vos quieras, yo voy a hacer lo mismo, y después en el resto de las cosas, la mayoría del tiempo, seguimos juntos y vemos lo que hacemos. Esto es algo que cada vez se escucha más, y no es otra cosa que esa la normalización de la infidelidad. Y porque dos personas se pongan de acuerdo en hacer algo que está mal, eso no lo convierte en algo que está bien. Pero bueno, es un tema para otro momento. Entonces, una cosa, ¿por qué les cuento todas estas cosas? ¿No? Características, en general creo que de la sociedad occidental, pero con cosas específicas de nuestro país. Tenemos que tener claro que estas cosas, estos cambios tienen consecuencias. Estos cambios tienen consecuencias. No encontré estadísticas de eso acá en Uruguay, pero sí, vieron que en Estados Unidos existen estadísticas de todo, ¿no? Pero muchas de estas cosas que son sociológicas se pueden también extrapolar hacia otras sociedades. Hay un porcentaje tremendamente desproporcional entre aquellas personas que terminan cometiendo delitos y terminan delitos y después van a la cárcel. Un porcentaje desproporcionalmente alto son aquellas personas que nacieron en hogares monoparentales, o sea, solamente con el padre o con la madre, mayoritariamente viviendo solamente con la madre, con padres ausentes o sin ninguno de los dos. Personas que crecieron en este contexto exponencialmente tienen muchas más chances de darse una vida delictiva. Y de sufrir todo otro tipo de problemas en cuanto a cuestiones de problemas
de salud mental, psicológicos y todo un montón de cuestiones. Entonces es importante que como cristianos tenemos que tener una cultura de reino que marca la diferencia en lo que pensamos, pero mucho más importante, lo que practicamos nosotros sobre la familia y el matrimonio. Y algunas de estas cosas que vamos a ver, y ahora sí nos vamos a ir dirigiendo a poco a la palabra de Dios. Y como Silvia dijo hoy también en el devocional, esto va a ser también casi que una introducción a esto, y es probable que empecemos a planificar también algunas series un poco más robustas también sobre el tema de la familia o algunos más talleres y cosas, porque esto va a ser a modo introductorio. Pero por supuesto que voy a hablar de esto siendo consciente de que por estas mismas estadísticas, muchos de nosotros de la iglesia, los que están acá, pero otros que no han venido también o que puede que vean la grabación, son parte de estas estadísticas, ¿no? Muchos que han atravesado o están atravesando situaciones de divorcio, algunos que quizá todavía están viviendo pareja y están dando pasos para ver cómo también ponen en orden esa cosa. Entonces quiero tratar esto con la sensibilidad de que tengamos claro de que esto es justamente, es importante que nosotros elevemos, miremos y vemos cuál es el ideal de Dios. Y nosotros también poder identificar, bueno, quizá por qué se han dado algunas de las cosas que yo estoy sufriendo hoy en día en mi vida, y que esto nos sirva no como una cuestión de estar juzgando, el pastor está dando palos, no, sino es un ánimo de decir, hermanos, la palabra de Dios es buena y Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Recibamos su gracia, su perdón y miremos hacia adelante, hacia lo que Él nos quiere ayudar a construir juntos por una vida, por una familia, por una iglesia mejor, por una sociedad mejor. Nosotros jamás vamos a pretender que somos mejores que nadie. Al contrario, estamos acá en la iglesia porque decimos, Dios, estamos completamente desesperados por ayuda y necesitamos la ayuda y el poder transformador del Evangelio y de la gracia y el perdón y el amor de Dios que nos llama y nos lleva a más. Porque quizás si hoy en día estamos atravesando las consecuencias de alguna de estas cosas, de nuestros propios errores, de los errores de personas que nos rodearon, de personas de nuestra familia, y hoy en día nosotros somos producto de alguna de estas cosas que estamos sufriendo, tenemos que aferrarnos a saber y a confiar que Dios tiene una esperanza y un plan para nosotros, para nuestra vida, si nosotros le decimos que sí a Él y a su palabra. Si nosotros comenzamos a dar pasos de obediencia firmes y hacia adelante, Dios tiene algo mejor para nosotros. Y qué mejor que vos y yo podamos experimentar de primera mano el poder transformador que hace no solamente ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Pero qué importante vamos a ver también, como alguna de estas cosas, no se trata solamente de algunas de estas cuestiones más visibles externamente, sino que la mayoría de estas cosas que más van a marcar la diferencia en tu vida, en mi vida, en la de nuestra iglesia, en la de nuestra sociedad, tienen que ver con muchas cosas que a veces de afuera no se ven. De quizás matrimonios que se casaron por primera vez, que llevan muchos años juntos, pero capaz que el interior de ese hogar es un infierno. Y quizá nunca se habló de separación, de divorcio, quizá nunca hubo, por lo menos públicamente develado, una infidelidad, pero lo están viviendo esa relación como un infierno, por no estar siguiendo y obedeciendo la forma en la que Dios quiere que nosotros conduzcamos nuestra vida y nuestras familias. Así que tenemos que ser desafiados a eso. Vamos a ir que ya se estuvo mencionando hoy, o en estos días, Génesis capítulo 2. El versículo 18 de Génesis capítulo 2. Vemos algo tremendo y una de las cosas que nos confirma directamente la palabra de Dios, que Dios creó todo bueno, pero no lo creó perfecto. Algo que suena chocante, ¿no? Que cómo Dios no hizo algo que no era perfecto. No, porque en su plan de su generosidad, Él quería compartir con nosotros la tarea de seguir mejorando y desarrollando lo que Él había creado. Él creó todas las cosas buenas,
pero Él las creó también para que nosotros, la humanidad, pudiéramos seguir desarrollando eso que Él nos dio y nos delegó esa tarea. Entonces dice, acá vemos la primera prueba porque dice en el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces acá Dios lo había creado al hombre como solo. Y Dios dijo, esto no está tan bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Le voy a dar una gran ayuda para él. No pasa nada, hay que apagar el aire, lo apagamos. Sí. No está acá. Bueno. En fin. Bien. Sí, ahora el calor de la palabra ya no, con eso nos alcanza y nos sobra. Bueno, pero dice, después nos adelantamos un poco y dice después, en el versículo 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces hasta ahí vemos una característica muy importante. ¿Cómo creó Dios a Adán? ¿Cómo? Sí. El polvo de la tierra, ¿no? Entonces Dios perfectamente podría haber creado a Eva, ¿cómo también? El polvo de la tierra, podría haber hecho lo que sea, ¿no? Sin embargo, Dios es intencional en la forma en la que hace las cosas, porque también nos deja una enseñanza, también tiene un porqué y un propósito. Entonces, esto también es para mostrar, para simbolizar no solamente esa interdependencia, pero sino también la importancia de esa unión. Alguien que es tremendo esto, alguien que fue formada de algo que Dios tomó del hombre, después es la intención de Dios que en ese acto del matrimonio se vuelvan a unir y vuelvan a ser una sola carne, ¿no? Es como decir, bueno, Adán ya era uno, era una sola carne, ¿no? De Adán, Dios crea a la mujer, pero ¿cuál es la intención de Dios? Que vuelvan a ser una sola carne. Entonces acá vemos también, importantísimo en el versículo 24, acá la parte central de esto, dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A ver, ustedes que son súper observadores, ¿qué cosa hay súper rara de este versículo? ¿Qué se menciona en este versículo que, acordémonos, estamos en Génesis 2? Menciona el padre y madre. Es como raro eso, ¿no? ¿Qué padre tenía Adán? ¿Qué padre tenía Eva? Ninguno, ¿no? Y ahí sale la discusión. ¿Tenía el ombligo o no tenía ombligo? No, entonces, es como raro de que acá de la nada menciona, dice, y entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Y dejará de dónde? Si ellos después no se fueron a ningún lado. Esto claramente es algo que fue escrito, esto Génesis 1 y 2 no lo escribió Adán y Eva, se escribió muchísimo tiempo después para el pueblo de Israel, y es como está como injertando acá el autor, muy probablemente Moisés, está injertando este dato prácticamente jurídico, ¿no? Como si hoy veíamos la definición de lo que es el matrimonio para el Estado uruguayo. Bueno, esta es la definición para el pueblo de Dios de lo que es el matrimonio, en lo cual vemos que hay un diseño divino, un diseño dado por Dios para el matrimonio. ¿Y cuál es ese diseño? Dice que el hombre, que en su juventud ante el matrimonio está como parte de la unidad familiar que está con su padre y con su madre, los deja para formar una nueva familia uniéndose a su esposa y ahí volviéndose una nueva unidad, una sola carne, esa unidad. Entonces vemos que desde el comienzo hay un diseño y hay un propósito
dado por Dios que está colocado acá. No es que acá nos cuenta que ellos estaban ahí y bueno, y crecieron y empezaron a reproducirse y muchos años después dijo alguien, che, ¿qué tal si formalizamos esto? ¿Qué tal si transformamos esto en una institución del matrimonio? ¿Qué tal si firmamos unos papeles o algo? No. Dios nos muestra a través de su palabra que desde el comienzo Dios tenía la intención de que esto sea algo claro y diseñado por Él para ser algo especial. Y por lo tanto también la segunda cosa que vemos es que Dios establece que el matrimonio debe ser una unión permanente. Eso ya queda implícito cuando nos dice de que cuando se unirán para ser una sola carne. Una sola carne, no es algo, no son dos carnes, no son dos cuerpos que quedan atados, que después, no, ya está. Por eso me encanta, y vieron que está de moda ahora hacer, en unos casamientos y algo, se hacen como algunas cosas medio simbólicas. No sé si vieron el tema de la arena de los dos colores o lo de la vela, ese tipo de cosas, ¿no? Hay una muy, muy vistosa, ¿no? Que cada uno viene con un jarrito, el hombre y la mujer, vienen con un jarrito con arenas de colores, pero de diferentes colores, tienen un recipiente vacío y vuelcan los dos vasitos de arena de colores en uno solo. Entonces, andá a separar los granitos de arena en un tacho así, ¿no? Y andá a ponerlos cada uno en su vaso según su color correspondiente. Se puede. ¿Por qué? Porque es esa mezcla de que una vez de que quedamos unidos, esa separación no se da. Por eso después en Malaquías, capítulo 2, versículo 16, Dios deja claro, acá tratando con un montón de situaciones que se daban ahí, dice, yo aborrezco el divorcio, ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y esto lo vimos, yo les recomiendo, porque no tenemos el tiempo ahora para esto, pero yo les recomiendo que en la serie de Lucas, en el capítulo 18, me parece, Jesús enseña sobre esto y a Jesús dice que vinieron a tenderle una trampa y le hicieron una pregunta sobre el tema del divorcio. Porque dice, Cheto, al final, ¿qué pasa con esto? Dice, porque Moisés, que fue también básicamente el que escribió la constitución, ¿no? del pueblo de Israel, porque Moisés estableció sí que nos podíamos divorciar sin problema, no pasaba nada. Y ahí es como Jesús también, en esta perspectiva de la cultura del reino de Dios, no solamente lo que está en la letra, sino el corazón de la ley, hablamos bastante de eso, le dice que Dios sí estableció esa provisión para que sí sea posible el divorcio, porque dice por la dureza de su corazón. Y esto es muy interesante porque lo de la dureza de su corazón tiene que ver con que en ese entonces, como a esa gente le interesaba cumplir con la letra de la ley, y con eso se pensaban que ya eran santos y que todo bien, se habían agarrado esto de que la ley decía, bueno, aquel que aborrezca a su mujer puede darle carta de divorcio. Pero no estaba muy definido en la ley qué era aborrecer a la mujer. Entonces algo que seguramente en su intención original tenía que ver con una cuestión de una situación de adulterio, diferentes cosas así. Ella un día se levantaba de mañana y dice, mira, me quemó la comida, ¿sabes qué? Aborrezco la comida de mi esposa y me divorcio. Era lo mismo de que ellos se podían agarrar de cualquier cosa, aparte de una sociedad muchísimo más machista de lo que es hoy en día la sociedad y muchísimo más opresiva hacia la mujer. Ellos se agarraban de cualquier cosa para, cuando se aburrían de su relación, terminaban y decían, yo ya estoy libre y me puedo buscar otra. Entonces, la razón por la cual dice Jesús que por la dureza de su corazón fue que Dios habilitó esa posibilidad del divorcio, es justamente por la enorme cantidad de mujeres y situaciones donde las mujeres quedaban tremendamente vulneradas y quedaban tremendamente abusadas por esas situaciones que les hacían mal. Porque imagínate, después la daban por divorciada y quedaba marcada, ¿no? Como alguien que había sido aborrecida por su esposo. Entonces, ¿quién más la iba a tomar? ¿Quién más la iba a recibir? Nadie. Entonces Jesús, Dios, con ese corazón de compasión que tiene, habilita eso para que, como decíamos hoy, algunas situaciones que claramente van completamente en contra de la voluntad de Dios, para cómo debe ser vivido el matrimonio, bueno, para que pueda haber una salida. Pero Dios dice, esto no quita que Dios dice categóricamente, yo aborrezco esto, ha dicho Jehová, Dios de Israel.
porque atenta contra este diseño en el cual Dios sabe que las personas florecen si nosotros nos encargamos de realmente cuidar nuestras familias. Y justamente por esto, porque Dios aborrece esa ruptura de esa relación permanente, pero ¿qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios busca? Que en esa relación puedan estar marcadas por el amor y el respeto mutuo. El amor y el respeto mutuo. Y acá entramos, estas primeras dos cosas, son estas cosas yo decía que a veces se pueden ver más externamente, ¿no? Más de afuera. Bueno, sabemos quién está casado, quién no, quién se divorció, quién no, lo que sea. Pero acá las cosas también tremendamente fuertes para Dios, importantes, son cosas que a veces en matrimonios que están ahí, que nadie se entera de lo que está pasando, pueden estar pasando algunas cosas terribles que Dios también aborrece. Entonces el matrimonio se basa en el amor y el respeto mutuo entre el esposo y la esposa, y los cónyuges están llamados a amarse y honrarse mutuamente. En Efesios 5, vamos a buscar ahí, en Efesios capítulo 5, miren cómo todo esto tiene que ver con el Evangelio. No son cosas que son antojos de Dios para nosotros. Dice, en el versículo 1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, acá nos está diciendo que todos los que somos hijos de Dios tenemos que imitar a Dios y andar en amor. Un amor que acá ya nos va diciendo, en todas nuestras relaciones, en todo nuestro comportarnos, todo nuestro amor tiene que verse como el amor de Cristo, que era un amor sacrificial, un amor que se entregó a sí mismo por nosotros. Y acá todavía no está hablando del matrimonio. Pero más adelante vemos también cómo en el versículo 21, miren, también nos dice, sométanse los unos a los otros en temor de Dios. Esto también es un mandamiento general para todos, entre todos, acá en la iglesia, en todas nuestras relaciones, dice que tenemos entre los hijos de Dios que someternos los unos a los otros. Todos tenemos que amarnos con ese amor como el que Cristo tiene y tuvo también por la iglesia al entregarse, y todos tenemos ese mandamiento de someternos los unos a los otros. ¿Qué significa someternos? Está muy relacionado con esta idea que el apóstol Pablo dice, de nadie tenga un mayor concepto de sí mismo del que debe tener, sino también considera a los demás como mayores a ustedes mismos. Caminemos en humildad de tal manera en la que yo quiero considerar al otro, quiero considerar lo que piensa, lo que opina, quiero considerar cómo el otro se siente, no quiero caminar de una manera egoísta. Y de esa manera también me va a importar, y claramente yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero quiero saber realmente el otro cómo está, qué necesita, cómo yo le puedo apoyar, cómo yo puedo también depender del otro. Este es el concepto de someternos los unos a los otros. Y es tremendo cómo ahí someteos los unos a los otros en el temor de Dios es como un título, y a partir de ahí va a empezar a hablar de todas las relaciones familiares que había en los hogares en esa época. Primero va a hablar de matrimonio, después va a hablar de los padres y los hijos, y después también va a hablar de los siervos y los amos, que es algo que a nosotros nos queda medio descolocado porque hoy no sucede eso. Pero en la enorme mayoría de los hogares en esa época, durante el Imperio Romano, en todos los hogares había siervos y amos. A vos te tocaba estar de un lado o del otro. Pero había siervos y amos, o incluso hasta había esclavos. Entonces también el Evangelio tiene provisiones de cómo no solamente los siervos y los esclavos se tenían que someter a sus amos, pero también los amos tenían que amar y respetar y someterse también dentro de una relación, de una vida, de un hogar cristiano, incluso a sus siervos y a sus esclavos. ¿No es tremendamente radical esto? Imaginémonos con todo lo que nosotros conocemos y hemos escuchado sobre el tema de la esclavitud. Qué radical sería que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia y le dice: los amos entre ustedes tienen que amar y tienen que cuidar y tienen que también apreciar y no hacerle mal a sus esclavos. Algo completamente impresionante, increíble.
Y por eso es que de la misma manera algunas de las cosas que a nosotros nos suenan un poco chocantes cuando leemos los mandatos también para dentro del matrimonio tienen que ver con esto, con comprender cómo si nosotros hacemos las cosas acorde al diseño de Dios, cambia completamente esta palabra que en nuestra sociedad es un pecado, que es el sometimiento. Entonces dice ahí, en el versículo 22 de Efesios 5 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, hoy en día, si nosotros hablamos, es increíble, también habiéndome tocado estar en muchos casamientos cristianos, donde hay estos pastores que predican. Este es uno de los textos a los cuales más se va, a los cuales más se predica, y me da una lástima tremenda que no me acuerdo la última vez que algún pastor prácticamente no pide perdón por leer este pasaje. Empieza ahí, casi que le tiembla la voz cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y dice, no, sí, lo que pasa, ¿qué? Y empiezan ahí como a poner todas las excusas, ¿no? Casi como pidiendo perdón por la palabra de Dios, de qué anticuado y retrógrado nos suena esto. Pero entender de que Dios ha establecido también estos roles dentro de la familia, dentro de la relación, en el matrimonio, en el cual es la manera más sana en la que como familias podemos florecer. Y nosotros no tenemos que pedir perdón por la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender y ver cómo, si hay tanta sabiduría en la palabra de Dios para nuestra forma de vivir, en tantas áreas de la vida, confiemos en Dios, incluso en aquellas en las cuales sentimos que no hay sentido. Y ahí tenemos que darnos cuenta, tenemos que reconocer que nosotros también, aunque somos cristianos y somos hijos de Dios, llevamos también los lentes de nuestra cultura. Y realmente no entendemos muchas veces lo que significa o lo que implica o también la hermosura que hay en una relación de amor, respeto y sometimiento mutuo dentro de un matrimonio. De la misma manera para los maridos, ahí en el versículo... Versículo 25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Impresionante. El amor, y acá es donde ya se nos hace menos complicada la cosa, ¿no? Pero el amor de esta sociedad constantemente nos está hablando de la importancia, sobre todas las cosas, de amarnos a nosotros mismos. La cantidad de veces que he escuchado cristianos, a predicadores decir, porque nosotros no podemos amar a nuestro prójimo hasta que no nos amemos a nosotros mismos. Eso es una basura de las concepciones modernas. La palabra de Dios parte de la base que nosotros lo único que sabemos hacer por naturaleza es amarnos a nosotros mismos y desechar a los demás. Eso es lo que hace la naturaleza pecaminosa, hace que solamente me interese a mí mismo y yo mismo y nadie más. Incluso diría que lo primero que va a nuestra mente es, bueno, pero ¿qué pasa con la baja autoestima y con todo lo demás? Todo ese tipo de cosas son causadas por un exceso de pensar y de concentrarme solamente en mí mismo. Pienso tanto en mí mismo, me concentro tanto en mí mismo, me amo tanto a mí mismo, sin pensar en Dios, sin pensar en mi Creador, sin pensar en mis relaciones, que eso da comienzo a un montón de situaciones también de depresión, de desánimo, y de un montón de cosas. Y la solución siempre está en primero mirar a nuestro Creador y empezar a mirar a los demás. Por eso ese consejo que tantas veces he dado de el día que vos te sientas medio bajoneado y empieces a cuestionarte, no, pero porque nadie se preocupa por mí, porque nadie me escribió, nadie me preguntó cómo estoy, nadie me preguntó por qué no fui a la iglesia y nadie me viene a visitar. El primer paso de solución es frenar eso y empezar a hacerlo vos por otro. Cuando vos te sientas así, escribirle a alguien para irlo a visitar. Cuando te sientas así, empezá a orar por los demás y pregúntate, quizá nadie me escribió porque los otros están pasando por un montón de situaciones re complicadas como yo. ¿Cómo podré yo marcar la diferencia en esta situación? Entonces nosotros estamos completamente abrumados por estamos consumidos por el amor a nosotros mismos
Y el amor que Dios nos plantea es un amor sacrificial de que la forma en la que nuestros matrimonios, nuestras familias cambiarían si los hombres realmente nos tomáramos en serio. Este desafío bíblico de amar desinteresadamente a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia de una manera sacrificial. Y hago lo cual tengo acá a mi esposa adelante y fallo todos los días, todas las semanas en esto. Pero esa cuestión de decir, no, este es el ideal y hacia acá yo apunto. Y cuando identifico cosas en mí que son egoístas, cosas en mí que quieren servirse a mí mismo, cosas en mí que quieren exigir cosas del otro, digo, no, esto no, así no es este ideal de Dios, así no es como voy a encontrar la verdadera satisfacción. Y el entender que en el sacrificarme por otros, en ese tipo de amor, es que voy a encontrar la mayor satisfacción para mi vida, es algo completamente transformador. Completamente transformador. Algo de esto ya lo tocamos, pero también la palabra de Dios establece claros roles y responsabilidades diferentes para el hombre y para la mujer. Entonces la Biblia enseña cómo tenemos roles diferentes. Somos completamente iguales en valor, somos completamente iguales en cómo Dios nos ve y cómo Dios nos ama y el valor que tenemos como personas, pero no somos completamente iguales en todas las áreas de nuestra vida. Arrancando por la genética, arrancando por lo biológico, pero también en la forma en la que funciona nuestra mente, en la que funciona nuestro corazón. Y todo eso no es porque sí, no es casualidad, no es una construcción social. Fue algo que Dios puso en el diseño de cómo somos los hombres y las mujeres, y Él nos dio diferentes roles y responsabilidades para que si nosotros nos caminamos lo más cerca dentro de esos roles y responsabilidades, podemos florecer cada día más y podemos vivir de una manera más feliz. Pero bueno, esto ya será para profundizar también en otro momento cómo funciona esto, ¿no? Después, las últimas cosas bien cortitas. Dios también creó el matrimonio con un diseño para que vivamos en una fidelidad emocional, fidelidad también física y sexual en uno con el otro. Entonces en Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces nos está hablando que la importancia que dice, aunque estén casados, dice el lecho matrimonial, o sea, en la intimidad, el lecho es la cama, ¿no? Pero ¿a qué se está refiriendo? A la intimidad dentro del matrimonio. Tiene que haber pureza dentro de eso. No se trata solamente de no ser infiel, se trata de cómo vas a llevar esa relación. Esa intimidad sexual dentro del matrimonio va a ser un tipo de relación a través, como nos hablaba hoy Silvia, aunque hablando otra cosa, pero se aplica, ¿no? A través de la manipulación. Va a ser a través de qué puedo hacer yo para lograr lo que yo quiero. O incluso también en ese tipo de cosas se va a ver ese amor sacrificial y esa sumisión el uno por el otro. Eso va a ser si realmente hiciéramos un esfuerzo por vivir de esa manera, cambiaría radicalmente la forma en la que vivimos en nuestras familias. Pero también, lo último, Dios diseñó el matrimonio para que sea un lugar donde se practica y se ejemplifica el perdón y la reconciliación. Y acá es donde voy de que muchas familias y a veces hay de todo, pero creo que hay una mayor tendencia a que esto suceda en matrimonios mayores porque quizá vienen de otra época donde el estigma social a la separación, al divorcio era mayor y hay personas que han aprendido a vivir con el correr de los años y los años donde se mantiene, donde no se separan, donde siguen juntos, donde no se lleva a cabo un divorcio, pero en hecho y en verdad están completamente separados y sin un relacionamiento, sin una vida realmente matrimonial y familiar que honra a Dios. Porque cada uno comenzó a vivir por su lado, por su cuenta, por su parte, y no hay intenciones de ninguno de los dos lados por hallar reconciliación y perdón. Ahí en Efesios 4,
32, está hablando de todas las relaciones dentro de la iglesia, pero dice, antes que nada sean benignos, o sea, sean buenos uno con los otros, misericordiosos, que la misericordia tiene que ver con extender el perdón que el otro no merece. Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a ustedes en Cristo. Cuando hablamos del amor sacrificial, ¿no? Que hablamos que principalmente es algo que Dios le pide, la responsabilidad del hombre. El amor sacrificial, hay un montón enorme de áreas y de forma en la que nos somos llamados a sacrificarnos por el otro y por nuestra familia. Pero principalmente para Jesús, ¿qué implicó ese sacrificio? ¿Para qué era que Él se estaba sacrificando? Para poder lograr nuestro ¿qué? Nuestro perdón, nuestra salvación. O nuestra salvación a través del perdón. Entonces también dentro de nuestras relaciones, el amor sacrificial, el uno por el otro, tiene que ver principalmente, o por lo menos tiene que tener su comienzo, en esto de decir, a pesar de todo, vamos a buscar, vamos a insistir una y otra vez, buscar resolver nuestras diferencias y perdonar de verdad. No decir está todo bien y a los 6 meses ahí sacamos ahí, ¿no? la daga de eso que yo todavía lo tenía guardado. Porque el perdón es el sobrepasar esos errores del otro. Entonces el perdón y la reconciliación son esenciales en el matrimonio. Es una de las formas principales en las cuales reflejamos esta relación entre Cristo y la iglesia. Entonces debemos estar dispuestos a perdonarnos mutuamente y trabajar en la restauración de la relación en caso de conflictos para poder vivir como realmente a Dios le agrada. Entonces claramente esto es un gran repaso donde casi estamos tocando los titulares, ¿no? De cada cosa. Pero ya vamos a dedicar tiempo para meternos en profundidad en cada una de estas cosas, porque de verdad Dios quiere que el poder del Evangelio no solamente afecte tu vida personal, individual, mi relación con Dios y me perdonó de mis pecados. Dios de verdad quiere transformar familias. Dios de verdad quiere cambiarlo por completo. Y esta semana había salido a caminar ahí en la mañana y estaba como detenidamente orando el Padre Nuestro por la ciudad de las piedras, pero claramente sobre nuestra iglesia y sobre las familias y las personas de nuestra iglesia. Y orando una y otra vez, este comienzo de la oración del Padre Nuestro que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como es hecha en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y de esto se trata, la cultura de reino se trata que estos ideales de Dios, nosotros que somos personas completamente falibles, con errores, con pecados, todavía cosas que estamos trabajando, es decir, Dios hace que estas cosas comiencen a ser una realidad en nosotros, que dejemos a un lado las excusas, que dejemos a un lado esto de pido perdón y sigo haciendo lo mismo, vuelvo a pedir perdón y sigo haciendo lo mismo, sino que cortemos con el pecado y comencemos a buscar la forma en la palabra de Dios, que está muy claro, de cómo vivir de una manera que le honra y que le agrade, porque confiamos por fe y porque lo vemos en su palabra y en la vida de las personas que nos son de ejemplo, que funciona. Que funciona, que Dios de verdad trae vida y de verdad la vida de personas que obedecen su palabra son vidas mejores. De verdad son vidas más felices. Son vidas más plenas, más llenas. Entonces pensemos, ¿por qué voy a cambiar o voy a vender? De nuevo sigo conectando con el devocional de Silvia hoy, ¿no? Que nos contaba de ese momento del engaño donde fue Jacob a robar la bendición de su padre. Pero eso está conectado con el momento anterior donde Esaú vendió ese derecho de su primogenitura. Y creo que muchos hemos escuchado muchas veces esa comparación o esa ilustración, ¿no? De cuánto de nosotros por un plato estamos dispuestos a vender la bendición de Dios por un plato de guiso. Que fue como se dio en esa historia, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros por ese placer egoísta momentáneo de querer exigir algo, por ese amor a mí mismo, por ese no sacrificarme por el otro, por ese placer del momento, por ese placer del mañana, por esa cosa que yo quiero conseguir para mí ya, estamos vendiendo y estamos traicionando la bendición que Dios nos quiere dar? Ahora, si ya lo hemos hecho,
contamos con la gracia y con el amor y el perdón de Dios que no se acaba y que siempre perdona y siempre quiere restaurar. Pero no nos engañemos. Necesitamos comenzar a dar pasos concretos y prácticos que nos vayan acercando a poco a encaminarnos y alinearnos con la voluntad de Dios para nuestros matrimonios y nuestras familias. No pensemos que por un pedido de perdón barato sin obediencia va a venir la bendición de Dios. Porque en la palabra de Dios queda clarísimo que el arrepentimiento es algo directamente conectado a la obediencia. No es algo solamente que se entiende en el corazón. Entonces Dios quiere restaurar nuestra familia y nuestros matrimonios, pero quiere que eso sea acompañado de que nosotros comencemos a vivir en la cultura del reino de Dios. Y Él nos llama a una santidad que transforma todo. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dijo, escucharon que les fue dicho, no adulterarás o no cometerás adulterio. Pero yo les digo, aún si uno de ustedes mira con lujuria a una mujer, está cometiendo adulterio en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no se trata solamente de lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Dios sabe que manteniendo una imagen perfecta para con los de afuera, si nuestra mente realmente se pudre, vamos a vivir un infierno en nuestro interior. Y Él quiere que seamos libres de verdad. Quiere que lo honremos de verdad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, que primero que nada, todos nosotros hemos fallado. No hay uno de nosotros que se salve, pero por eso estamos acá, porque te necesitamos. Por eso estamos acá, te necesitamos, Jesús. Y te quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos hables, Señor, que tú nos muestres de qué nos tenemos que arrepentir, qué paso tenemos que dar para buscar, Señor, comenzar a vivir de esa manera que a ti te agrada, Señor. Y de esa manera que te agrada porque vos nos amás tanto que querés lo mejor para nosotros. Y será una manera de vivir que nos va a traer vida y vida en abundancia. Padre, yo te quiero pedir que restaures nuestras familias, que edifiques, Señor, familias nuevas, firmes y fundadas en tu palabra. Te pido, Señor, que aquellos que están en problemas, que aquellos que están quizá viviendo cosas en oscuridad, están viviendo, Señor, pecados que no han confesado, matrimonios, Señor, que están mal y que están viviendo crisis, pero que nadie se ha enterado. Te pido que tu luz alumbre y exponga esos pecados, Señor, y esas conductas a la luz para recibir, Señor, tu amor, tu perdón, pero también para recibir tu guía. Señor, para recibir también el apoyo, Señor, de la iglesia. Señor, que jamás juzgaremos, Señor, a alguien que está dispuesto a exponer y confesar sus pecados, sino que queremos, Señor, venir y, como dice tu palabra, acompañar y restaurar a aquel que está en pecado, Señor, para poder experimentar tu vida. Por favor, Señor, obra en medio nuestro. Obra en nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.